Ok, familia, pues vamos a continuar con el culto del día de hoy. Ya saben que no solamente se le adora a Dios con canciones, sino también cuando nos ponemos atentos a la palabra. Es más, es una de las mejores expresiones de adoración. A veces cantar llega a confundirse con el placer que nosotros tenemos, porque la verdad es que el cantar pues, es algo bonito, ¿verdad? Entonces hay veces, precisamente en un discipulado que le estamos dando a mi hermanita Jovi y Ramón, vimos eso, ¿verdad? De que no solamente cantando adoras a Dios, hay otras expresiones de adoración, y precisamente el escuchar la palabra es una de las mejores, o sea, todavía es mejor que cantarle. Ahorita acabamos de tener un culto de alabanza y fue hermoso, pero a veces el culto de alabanza pues, nos causa mucho placer también a nosotros. Sin embargo, hay veces que el escuchar la palabra de Dios no nos causa placer, y seamos honestos, porque así como cuando éramos niños y nuestro papá nos daba nuestros jalones de orejas, a veces el Señor nos da nuestros jalones de orejas a través de la palabra. ¿Me explico? Pero el estar atentos a lo que el Señor nos dice, el sacrificar nuestro tiempo, el sacrificar nuestro orgullo, porque es una de las principales cosas que el ser humano tiene que sacrificar cuando escucha la palabra de Dios, el orgullo. ¿Por qué? Porque, como muchas veces les he dicho, cuando leemos la Biblia empezamos a ver un espejo verdadero. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos al baño y vemos ese es un espejo relativo. O sea, es más, te estás viendo al revés, ni siquiera te estás viendo como debería de ser. Y si no me crees, saca una foto donde haya letras o algo y te vas a dar cuenta que en la foto va a salir todo al revés. Ese es un espejo que puede ser subjetivo, es relativo. Sin embargo, la Biblia no. La Biblia te muestra tal como eres y te muestra tal como es Jesús. Entonces ese es precisamente donde tu orgullo tiene que irse para abajo, porque si tu orgullo no lo despedazas cuando estás leyendo la Escritura, imagínate, te ves en un espejo, pero al lado de ti está el hombre perfecto que es Jesús, y nosotros nos vemos como monstruos. Y por eso es que es una expresión de adoración tremenda cuando estamos escuchando la palabra de Dios, porque necesitamos sacrificar mucho de nosotros, familia. Necesitamos entender que si Dios nos habla, es con el propósito de irnos moldeando, porque acuérdense que nosotros somos su novia. Él está moldeando a su novia para que el día que estemos con Él y que vengan esas bodas del Cordero, nosotros podamos tener una vestimenta totalmente blanca, totalmente limpia, y Él mismo se va encargando de darnos esa limpieza precisamente a través de su palabra, familia. Amén. ¿Sí lo creen o no lo creen? Porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Si no lo creyéramos. Entonces, a eso hemos venido a escuchar la palabra del Señor, del Señor, el Señor, no del señor Bernardo, ¿verdad? Porque luego hay veces que la gente pueda pensar, no, pues ese Señor, ¿qué me puede decir? No, pues yo no les puedo decir nada. Pero nuestro Dios sí nos puede decir mucho a través de la Escritura. Y bueno, el día de hoy, continuando con nuestra predicación expositiva consecutiva, pues ya estamos, ahora sí, en la recta final. Hoy vamos a ver algo bien especial. Todos estos domingos, ¿verdad? Les digo lo mismo, pues es que imagínense nada más, estamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo el sacrificio que Él hizo por todos nosotros, lo estamos escudriñando, lo estamos analizando, ¿verdad? Como debe de ser una predicación expositiva. Y el título de nuestra prédica, no sé si ya por ahí lo pusieron, el cumplimiento redentor. Porque aquí lo que vamos a ver en estos momentos, precisamente, es un cumplimiento de algo. Eso nosotros como cristianos lo debemos entender plenamente, porque la gente del mundo pues no lo entiende. Es más, muchos no comprenden realmente todo lo que sucedió, ¿verdad? El mismo Pedro no estaba comprendiendo lo que Jesús estaba haciendo, a tal grado que le dijo, Señor, que no te acontezcan estas cosas, ¿verdad?
Y Jesús, celosamente, sabiendo que el no cumplir esta misión que él tenía, pues no era de Dios, era del diablo, y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, apártate de mí, Pedro dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba viendo que a través de Pedro, Satanás se estaba manifestando para que no se cumpliera lo que se tenía que cumplir. Porque al final de cuentas, si no hubiera sido por ese cumplimiento, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no tendríamos esa seguridad de nuestra salvación, de que el día que nuestro cuerpo ya no funciona en este mundo, nuestra alma va a poder estar eternamente con Dios. Si no hubiera sido precisamente por este cumplimiento. Entonces vamos a poner mucha atención en lo que el Señor el día de hoy nos va a mostrar. Aquí en Marcos 15, 42 al 47, ya con eso terminamos el penúltimo capítulo de Marcos. Terminamos el capítulo 15 con esta predicación. Y dice así, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? No, era. ¿Cuándo era? Ahorita es el día de reposo, es el sábado. Entonces, ¿qué día aconteció todo lo que vimos la semana pasada, la muerte de Jesús en la cruz? El viernes. Entonces, cuando está diciendo aquí en la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, la víspera del sábado es viernes. José de Arimatea, digan conmigo, José de Arimatea, miembro del noble concilio que también esperaba el reino de Dios, vino, del reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Bendito Padre Celestial, hoy en esta tarde estamos escudriñando una cita muy relevante, muy importante, Señor. Una cita bíblica en la cual podemos encontrar el acto más hermoso que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por toda la humanidad, pero también el acto más triste al verlo por medio de nuestros corazones, Señor. Pero el día de hoy tú no quieres hablarnos a nuestros corazones carnales, mi Dios. Tú quieres hablarnos a nuestro espíritu. Por eso es que te pedimos que el Espíritu Santo sea el que conduzca toda esta palabra, todo este mensaje directamente a nuestros corazones espirituales, para que nosotros podamos interpretar claramente cuáles son los deseos de tu corazón y no del nuestro, Señor mi Dios. Queremos, Padre, que el día de hoy nos hables para poder comprender las instrucciones necesarias para ser transformados a través de tu Evangelio. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia, pues vamos a ver la idea principal de nuestro mensaje del día de hoy. Vamos a ver cuál es el propósito de lo que Dios nos va a hablar a través de este sermón, de esta predicación, mensaje, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Porque ahora sí que el chiste de todo esto es que nosotros lo entendamos, y sin el poder del Espíritu Santo nunca lo vamos a entender. Por eso es que siempre mi oración es esa, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que me guíe a mí y también que los guíe a ustedes a recibir el mensaje de la manera en que Él quiere que lo recibamos. Entonces, por eso la idea central siempre me gusta que la veamos para que entendamos cuál es el propósito de nuestro mensaje. Jesús realmente murió y fue sepultado, demostrando la realidad de su sacrificio
sacrificio por nuestros pecados y preparando el escenario para la victoria de la resurrección. ¿Verdad? Porque nosotros como cristianos sabemos que ese no fue un fracaso. Jesús no fracasó en esa cruz. Ese es el grave problema que muchas veces el ser humano tiene. El ser humano quiere ver las cosas con esos ojos humanos que están totalmente torcidos, totalmente imperfectos. Nuestra manera humanamente de ver las cosas siempre nos separa del propósito original que Dios tiene para con todos nosotros. Y precisamente este mensaje nos va a llevar a eso, familia, a que comprendamos algo que repetimos muy seguido en esta congregación. Dios nos enseñó a ganar perdiendo. Hay veces que la gente no comprende esas cosas y se fían solamente por lo que el mundo les ha enseñado. Muchas veces el mundo te está enseñando que una persona es exitosa porque ha logrado conquistar el ámbito económico. Principalmente esa es una de las cosas en las cuales tú a alguien le preguntas, oye, ¿y cómo está tu primo que ya tiene muchos años que no lo veo? Y la mayoría de las personas que no son espirituales, lógicamente, pues siempre te dicen, ay, pues bien, porque fíjate que pues le pagan bien en su trabajo. Entonces, el hecho de que alguien tenga éxitos monetarios, ya lo ven como un éxito superior a todos los demás. Ah, oye, pero yo supe que se había divorciado. Ah, sí, no, pero hasta le convino, porque fíjate que se divorció y se quedó con toda la casa, se quedó con los carros, no, le ha ido súper bien. Sí me estoy explicando, ¿verdad? O sea, qué vana manera de ver el éxito. Y así somos muchas veces también los cristianos, familia. Hay veces que los cristianos medimos el éxito por los números que hay en la iglesia. Hay veces que dices, no hombre, es más, fíjense, les voy a decir una cosa. En alguna, no en una sola, en algunas ocasiones, cuando he llegado a evangelizar personas que son de la iglesia romana, muchas veces me dicen, no, es que, ¿cómo que comparas? Tu iglesia es así chiquita. No, nosotros somos muchos. Es más, nunca has ido a la Villita, allá en México, ven la cantidad de gente. ¿Cuándo ustedes van a reunir tanta gente como la iglesia romana reúne los 12 de diciembre, ahí en la capital de México? Y miden el éxito de esa religión por la cantidad de personas, ellos así lo ven. ¿Me explico? Pues, ¿qué creen? Que muchos evangélicos hacen lo mismo. Muchos evangélicos también, ay no, es que la iglesia más exitosa de la ciudad fulanita de tal, pues es la que tiene más gente, es la que tiene aire acondicionado, es la que tiene silloncitos en vez de sillitas, ¿verdad? Y empiezan a medir el éxito de esa manera. Entonces, eso es precisamente lo que el Señor el día de hoy nos quiere enseñar. El Señor nos ha enseñado a ganar perdiendo. Porque todo lo que les acabo de nombrar está guiado, ¿saben por qué? Por el orgullo. Y el orgullo es el sentimiento más estorboso que un ser humano puede tener para poder triunfar verdaderamente. Alguien que tiene el orgullo por el cielo nunca va a triunfar verdaderamente. Porque tú y yo sabemos que el verdadero éxito del ser humano es, como hace ratito lo cantamos, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. Y hoy precisamente vamos a ver a un personaje que muchas veces no es nombrado como debería de ser nombrado, pero fue un personaje que fue a estar a los pies de Cristo. Es más, ni sus apóstoles estaban a los pies de Cristo en el momento en que él estaba crucificado. José de Arimatea era un hombre que pertenecía al Sanedrín, o sea, no era cualquier persona, era alguien que tenía mucho poder religioso
económico, en todos los ámbitos que tú quieras, era muy poderoso. Por lo mismo, antes de que Jesús llegara a esa cruz, él fue un discípulo secreto de Jesús. Sin embargo, hoy vamos a aprender precisamente, a veces nosotros podemos llegar a ser también discípulos secretos de Jesús, pero tarde que temprano, si nuestro corazón está dispuesto, podemos pasar a ser un personaje que cambie la historia de la humanidad incluso. Y entonces aquí vamos a analizar precisamente este personaje, de qué manera es como Dios lo usó y cómo incluso ya todo estaba predestinado, ya todo estaba profetizado. Y bueno, vamos a hacer la exégesis de Marcos 15. El primer verso, Marcos 15, 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. O sea, ¿qué día era? El viernes. Ahí estamos viendo precisamente esa preparación que estaban teniendo. Y algo que sucedía en esos momentos, ahí en Jerusalén, era que en el momento en que llegara el día de reposo, que era algo sumamente importante para el pueblo de Israel, y sigue siendo para todos aquellos que no son mesiánicos, sigue siendo un día sumamente importante, ellos no podían celebrar el día de reposo estando gente crucificada. Entonces Poncio Pilato y todos los dirigentes de lo que estaba sucediendo, pues estaban, ¿verdad?, con esas prisas de que las cosas se dieran lo más pronto posible. Pero bueno, aquí estamos llegando a esta situación de que ellos que preparaban ese día de reposo, pues nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido allí en esa cruz. Desde hace 8 días, pues ya estábamos viendo lo que iba a suceder allí en esa cruz. Y voy a empezar con esta frase que dice así: la cruz no fue una representación del sacrificio, fue el lugar donde el Hijo de Dios entregó realmente su vida por pecadores realmente culpables. Miren, hay muchas personas que son ateos porque en su ignorancia en algún momento llegaron a escuchar que todo eso fue una farsa. Hay personas que hasta la fecha, a pesar de que la ciencia histórica ha corroborado que todo lo que sucedió en esa cruz fue real, que lo que sucedió en esa tumba fue real, que esa tumba está vacía, que esa tumba estaba custodiada por centuriones romanos, precisamente para que los discípulos no fueran a recoger el cadáver, para corroborar que Jesús verdaderamente estaba. O sea, ¿por qué digo esta frase? Porque eso fue una verdad. Aunque muchos no la hayan considerado y no la quieran considerar como una verdad. ¿Y saben por qué muchos no la quieren considerar como una verdad? Porque tampoco quieren considerar como una verdad que nosotros somos pecadores. Precisamente por eso es el ateo. Y yo he llegado a tratar de evangelizar a muchos ateos, y es lo que les he dicho: tú eres ateo no por falta de evidencias de que Dios existe, es porque tú no quieres reconocer que hay alguien que escribió una Biblia en donde se encuentra todo el bien y todo el mal. Y tú no te quieres sujetar a ese Dios, porque ese Dios va a juzgar todas las cosas malas que tú estás haciendo. No es por falta de evidencias. Evidencias hay muchísimas, de todo tipo de evidencias. Evidencias religiosas, evidencias sobrenaturales, evidencias científicas, históricas. Hay muchísimas evidencias. Sin embargo, la gente dice: no existe un Dios. ¿Por qué? Porque si no existe un Dios, tampoco existe el pecado. Entonces, por eso repito la frase: la cruz no fue una representación del sacrificio, fue el lugar donde el Hijo de Dios entregó realmente su vida por pecadores realmente culpables.
Porque tú y yo somos realmente culpables de que Jesús haya muerto en esa cruz. Vean lo que dice Romanos 5:8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo creo que cualquiera puede dar su vida por un hijo, ¿verdad?, que ama tanto. Cualquiera puede dar su vida por su esposa que ama tanto. Pero el dar tu vida por una bola de pecadores que te odian, porque ese es el grave problema del ser humano. El ser humano por naturaleza no quiere saber nada de Dios. La naturaleza de Dios está corrompida completamente. La misma Biblia dice que toda la gente ve como locura el evangelio. ¿Por qué? Pues porque ellos no pueden comprender quién es Dios. Nadie busca de Dios. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, Jesús entregó su vida en esa cruz. Y esa es una verdad total. Vean, viéndola por el lado por donde la queramos ver, eso fue una verdad. Pero muchos no la quieren considerar para no considerarse pecadores. Porque esa es la situación que ocurre. Cuando tú ves que una persona se enoja con la Biblia, es porque esa persona está mostrando que reconoce ser pecador, pero no reconoce que necesita arrepentirse. Porque al final de cuentas hay muchos que les es indiferente. Bueno, pues es que esa persona de plano está perdidísima. Pero cuando una persona se molesta cuando la Sagrada Escritura te dice algo, es porque está reconociendo que es pecador. O sea, él solito se está evidenciando de que es pecador. Pero cuando se molesta con la palabra de Dios, aguas. Hay muchas veces que yo le digo, mira, moléstate conmigo lo que quieras cuando yo te diga algo de mi corazón. Pero si te estás molestando con la palabra de Dios, ahí sí tienes serios problemas. Porque no te estás molestando conmigo como pastor, te estás molestando con Dios. Entonces ahí sí estás en serios problemas. ¿Pero por qué se está molestando esa persona? Porque no quiere reconocer el arrepentimiento al que debe de someterse esa persona. Esa es precisamente la diferencia. Y vamos a continuar con Marcos 15:43, dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, digan conmigo, osadamente, a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, aquí precisamente vemos eso que les estaba yo comentando de José de Arimatea. José de Arimatea, de hecho, él fue muy amigo de Nicodemo. ¿Se acuerdan quién fue Nicodemo? ¿Se acuerdan que también él era de los principales fariseos que se acercó de noche con Jesús para preguntarle cómo podía él heredar el reino de los cielos? Y fue cuando Jesús da esa doctrina, esa enseñanza tan tremenda del nuevo nacimiento, que le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y que él, siendo de los jefes, él dice, ¿cómo? ¿Tendré que entrar al vientre de mi madre otra vez? Y Jesús le dice, ¿cómo puede ser posible que tú enseñas en la sinagoga y no puedes entender estas palabras que te estoy diciendo? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Bueno, ese Nicodemo que también llegó de noche, José de Arimatea era algo parecido, pero todavía tenía una jerarquía más grande que la del mismo Nicodemo. Pero de hecho, pues se hicieron amigos por lo mismo, que venían de la misma situación, pero creyeron en Jesús. Precisamente por eso aquí, si se dan cuenta, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio,
que también esperaba el reino de Dios. Entonces, él había sido un discípulo secreto de Jesús. Yo me imagino, ¿verdad? No quiero hacer un dogma de esto, pero yo me imagino que él ha de haber dicho, bueno, así como Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Yo soy discípulo de Jesús, pero aquí así a la secreta, porque si no vaya yo a perder todos mis privilegios que tengo, tanto con los romanos como con los judíos. Vaya yo a perder todos mis privilegios. Imagínense, él siendo del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo, el que mandaba, por así decirlo, todo lo que se hacía y no se hacía dentro de la religión de los judíos. Entonces, era una jerarquía tremenda la que tenía este hombre. Y yo creo que él ha de haber dicho, yo voy a estar a favor de Jesús, pero sin perder mis privilegios. Pero aquí estamos encontrando algo bien tremendo, familia. Dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, le valió a él ya. Él ya no le importó en lo más mínimo, ya no le importó todos los privilegios que él podía perder con los judíos y con los romanos. Ya no le importó, ¿por qué? Porque dijo, es que este es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Igual que hace 8 días vimos del centurión, ¿verdad? Que dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Bueno, pues si él había andado con sus dudas, en ese momento se desvanecieron todas las dudas que José de Arimatea tenía. Y aquí es donde se ve precisamente en la osadía que él tuvo de llegar y entrar con Pilato y decir, dame el cuerpo de Jesús. O sea, fíjense lo que son las cosas. Él fue solito, no estaba ninguno de los discípulos. Él solito fue. Algunos historiadores dicen que Nicodemo, él fue y le ayudó también a bajar el cuerpo de Jesús. Compró una sábana, lo desclavó, lo enrolló en la sábana. Como era un hombre de mucho dinero, lógicamente que hubo gente que le estuvo ahí ayudando, ¿verdad? O sea, pero esos detalles no los dice la Escritura. Sin embargo, aquí lo más heroico de este hombre fue haberse presentado con Pilato osadamente. Por eso lo dice de esa manera. O sea, ya llegó y dijo, yo soy seguidor de Jesucristo. Y no cualquier seguidor de Jesucristo. Yo me voy a encargar de bajarlo de esa cruz. Yo me voy a encargar de pagar todos los gastos necesarios del funeral. Es más, yo lo voy a meter en mi tumba, que es de mi familia, que es una tumba en donde solamente los ricos pueden entrar. Osadamente actuó José de Arimatea. Entonces, aquí se ve precisamente lo que sucede en la vida de una persona cuando verdaderamente te encuentras con Jesucristo. Cuando te encuentras frente a frente con Jesucristo, tú ya dejas de estar dudando de todas las cosas en las cuales tú has estado tropezando y tropezando y tropezando. Tú cuando verdaderamente te encuentras con Jesucristo, ya no te interesa ese pasado tan horrible que has tenido. Cuando tú te encuentras verdaderamente con Jesucristo, ya no te interesa si las demás personas te están haciendo bien o te están haciendo mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te encuentras con Jesucristo, ya se llenaron todas las expectativas que tú pudieras tener en tu vida. Y eso es lo que sucedió con este hombre. Y eso es lo que sucede con muchos que verdaderamente han entregado su corazón al Señor. Nuestra fe debe dejar de ser secreta y convertirse en una identificación pública con Cristo. No seamos cristianos de la secreta, familia. Eso es un pecado tremendo. Nosotros debemos, casi como si aquí trajéramos un letrero que dijera, yo le pertenezco a Jesucristo. Que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de hablar, que
todo esté mostrando la luz de Jesucristo en nuestras vidas, para que esa luz pueda también alumbrar a todas las demás personas que nos rodean. Familia, eso es la vida normal de un cristiano. ¿Saben qué es anormal de un cristiano? Que nos andemos peleando entre nosotros, que nos andemos faltando al respeto, que no nos entendamos o no nos queramos entender entre nosotros. Miren, familia, yo les voy a abrir mi corazón y últimamente he tenido tanta tristeza, porque si vieran la cantidad de pleitos entre cristianos que he visto últimamente, pastores que se andan peleando ahí en las redes sociales, pastores que por cualquier tontería se empiezan a faltar al respeto, empiezan a cuestionar incluso su pastorado entre ellos mismos. Hay un grupo ahí de WhatsApp que se supone que es de los pastores más, ¿cómo se podría decir? Influyentes, bueno, no influyentes, más bien espirituales. No es espirituales. Y no quiero decir nombres porque como luego he dicho nombre y todo eso, pues no quiero decir nombres, pero para que se den una idea, es el grupo de pastores más espirituales de toda la región. Y por unas tonterías que se empiezan, ¿y tú dónde fuiste ordenado? ¿Y tú qué cobertura es la que tienes? Porque a mí se me hace que pues ni pastor eres. O sea, nada más imagínense esa manera de hablarse entre cristianos. Y imagínense, gracias a Dios que en ese grupo pues no hay gente que no sea cristiana. Pero hay veces que en las redes sociales, en el Facebook, pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que estamos expresándole al mundo? Muchas veces por eso el mundo dice, ¿por qué me voy a hacer cristiano? Es una bola de hipócritas. Por lo menos las otras religiones somos redescaradotes con el pecado, pero ustedes se están peleando entre ustedes mismos, se pisotean. Alguien sale de una congregación y después de que, no, mi pastor, mis hermanos, los amo, y qué, salen de una congregación y se ponen a hablar pestes del pastor principalmente, y también de los hermanos, y también del ministerio, y qué. Y dices, bueno, y la gente se percata, dice, pues yo por eso mejor ni quiero ser cristiano. Tenemos que entender lo que es la vida normal de un cristiano. La vida normal de un cristiano son estas cosas que estamos aprendiendo aquí a través de la Escritura. Es donde tú te despojas de toda vanidad, de todo orgullo, te despojas de toda reputación que puedas tener en el mundo con tal de que Jesucristo tenga una sonrisa en su rostro con todas las acciones que nosotros hagamos. Porque eso es lo que muchas veces nosotros nos tenemos que preguntar con cada una de las cosas que hacemos. ¿Qué expresión estará teniendo Jesucristo de que le hablé de esta manera a un hermano? ¿Qué expresión estará teniendo Jesucristo de que yo le dé prioridad a un cliente antes de venir al seminario? ¿Qué expresión estará teniendo Jesucristo de que yo prefiera a los compadres del mundo, a la gente que no me edifica, a tener yo esa convivencia que debería yo de tener con mis hermanitos en la fe? ¿Qué expresión será la que Jesús está teniendo con cada una de mis acciones? Eso es lo que debe de preguntarse siempre un cristiano. Miren, aquí en Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero luego en el 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a lo mejor muchos pueden decir, no, pero no, yo nunca voy a negar a Jesucristo, ¿verdad? Yo nunca voy a decir, no, yo no soy cristiano,
No, yo no quiero a Cristo, yo no, a lo mejor de esa manera tan directa no lo dices, pero con tus acciones sí lo puedes decir. Tú nunca vas a decir cosas deliberadamente en contra de Jesús, porque hasta supersticiosos somos, ¿verdad? Dices, no me vaya a caer una maldición, ¿verdad? Si yo llego a decir esto. Pero cuando tu agenda está llena del mundo y las migajas se las estás dejando a Dios, con eso tú estás negando el nombre de Jesucristo. No necesitamos llegar a la acción. Jesús no necesitaba que alguien se metiera con una mujer para decirle adúltero. Él mismo lo dijo. Si tú con la pura mirada, tú estás codiciando a la mujer de tu prójimo, tú con eso ya estás adulterando. Y es lo mismo que el ejemplo que estoy poniendo ahorita. Tú y yo no necesitamos deliberadamente estar diciendo, yo no creo en Jesús, yo no soy cristiano. No, pero con tus acciones, con eso tú estás demostrando. Es más, gente que sabe, aunque no sea cristiana, a mí hay veces que me han llegado a decir, es que fulanito de tal, ese no es cristiano. No, pero no le digas eso, quédelo. No, ese no es cristiano. Si yo lo veo, yo veo quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Entonces, con nuestras puras acciones, nosotros estamos negando o estamos declarando que Jesucristo es nuestro Rey. ¿Amén, familia? Continuamos. Marcos 15:44 dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y fíjense lo que son las cosas. No era normal que Jesús hubiera muerto tan rápido en esa cruz. Eso fue la misericordia de Dios. Porque les voy a decir algo, en otro de los evangelios habla, en Juan, si mal no recuerdo, que llegaron y empezaron a romperles las piernas a los que estaban al lado de Jesús. ¿Saben para qué? Para que ya se murieran. ¿Por qué? Porque ya estaban a vísperas del día de reposo. No podían estar ahí esas cruces en el día de reposo. Ya tenían prisa porque se murieran. Entonces llegaron con un mazo, llegaron a pegarles en las rodillas. ¿Sabes por qué? Porque cuando les pegaban en las rodillas se soltaba todo el cuerpo, subía toda la sangre de los pulmones y ahí se morían. Vean nada más qué sacrificio tan horrible es el que estaba teniendo nuestro Señor Jesús. Pero cuando llegan con Jesús ya estaba muerto. Él ya no tuvo que pasar por esa desgracia que los otros estaban pasando. ¿Y qué creen? Que eso hasta estaba ya escrito. Por eso, como les estoy diciendo, todo lo que aconteció con nuestro Señor Jesús no fue un accidente, como hace algunas semanas, incluso así se tituló, ¿verdad? La cruz no fue un accidente. Y esto lo repito mucho porque hay gente que piensa que fue un fracaso el que Jesús tuvo. Eso no fue un fracaso. Todo estaba ya preparado. Miren lo que dice esta frase. Dios no necesita que seamos personas famosas para utilizarnos. Solamente necesita corazones dispuestos a obedecerle cuando llega el momento. Y esta frase se está refiriendo precisamente a José de Arimatea, que es un personaje que ahorita estamos exaltando su fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo. No para que seamos como José de Arimatea, sino más bien es una inspiración de que veamos cómo personas tan prominentes, tan importantes, entregaron su vida por Jesús. Y hay veces que nosotros no queremos dejar unos cuantos pesos los domingos para venir a la congregación, ¿verdad, Robert? Entonces, hay una serie de cosas en las cuales nosotros mismos vemos las pruebas que Dios nos va poniendo. Nosotros mismos, así como este hombre, creen que no entró en una prueba tremenda cuando dijo, mi Señor está muriendo allí. Pero en el momento en que se den cuenta de que yo soy un seguidor de Él, voy a perder tantas cosas, voy a perder mi reputación, voy a perder mis privilegios, pero a Él no le importó. Y precisamente por eso es un personaje que quedó grabado su nombre
en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia donde Jesús estaba padeciendo ese sacrificio. Vean lo que dice Isaías 53, 9 al 12. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí estamos hablando de un profeta que alrededor de 700 años antes de que esto ocurriera, él ya había dejado esta escritura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 700 y tantos años antes de que Cristo padeciera, Isaías escribió todo esto que estamos leyendo. Ya estaba profetizado. Ya sabemos perfectamente que esto no fue el plan B, porque para Dios no existe el plan A, el plan B, el plan C. Para Él solamente existe lo que Él ya ha dejado predestinado para el mundo entero. De hecho, si tú y yo somos salvos, es porque estuvimos predestinados a ser salvos. No se trata de nosotros. No se trata de que nosotros hayamos querido haber escogido la salvación porque somos bien inteligentes o porque somos bien religiosos. Jesús fue el que nos escogió a cada uno de nosotros. Todos nosotros fuimos predestinados para ser salvos, dice la palabra. Continuamos, Marcos 15:45, dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Una piedra, a lo mejor cualquiera puede pensar, pues una piedra. Pero bueno, todos sabemos, ¿verdad?, la historia de qué piedra era. Una piedra que tenían que rodarla entre mínimo 5 centuriones o 5 personas para que pudiera colocarse en el lugar donde se tenía que colocar. Y luego en otro de los evangelios dice que precisamente mandaron poner ahí unos soldados para estar cuidando que no llegaran sus discípulos a quererse robar el cuerpo. Todo eso está incluso en la historia. Es parte de la historia universal. Precisamente por eso la ciencia no puede negar todo esto que sucedió, porque es parte de la historia, no es parte nada más de un libro religioso, como antes le llamaban los científicos. Ahora ya no le llaman libro religioso, ahora ya le llaman un libro sagrado. ¿Por qué? Porque han visto que todo lo que contiene la Biblia, todo se ha cumplido en tiempo y en forma, como lo que estamos viendo ahorita. Todo esto se cumplió tal cual. La tumba no es el final, es el escenario desde donde comenzará a manifestarse la victoria. Eso es lo que el día de hoy tenemos que entender, familia, llevándolo a nuestra vida, familia. Yo sé perfectamente, como les dije a un principio, la Biblia es un espejo donde nos muestra, a lo mejor muchas veces, lo monstruosos que somos, pero también nos muestra lo que podemos ser en Cristo Jesús. Y por eso estamos todos nosotros aquí, porque nosotros estamos en ese proceso.
en un proceso en donde tú y yo vamos a poder llegar a la altura del varón perfecto. Esa es la promesa de la Sagrada Escritura para todos los hijos de Dios. Entonces aquí estamos viendo cosas tan fatales que la misma humanidad ha estado creando aquí, allá y acullá. Pero nuestro Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para todo aquel que en él cree. Es como ahorita estas cosas que les he estado platicando de situaciones que he estado viendo en el mundo cristiano, pero la Biblia nos manda claramente, dice que seamos pacificadores. De hecho, es una de las bienaventuranzas que aparecen en Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte. Ya les iba a decir en la ley del monte. Eso es de Chente. Ahí en el Sermón del Monte. Digo eso para que se despierten, Ahí en el Sermón del Monte, cuando da las 9 bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. Cuando nosotros vemos que hay cristianitos que se andan, tenemos que pacificarlos. No echarle más leña al fuego. O sea, hay veces que cuando tengo que entrar en discusión, le digo a Juan, oye, Leo, ya no estés poniendo cosas, brother, entiende. O sea, ¿por qué le dices eso a este otro pastor? No, pues es que es una herejía lo que estaba diciendo. Ah, sí, Leo, entonces, ¿ya por eso lo vamos a desechar? No, si Jesús no nos desecha, nosotros menos tenemos la capacidad de poder desechar, y menos a alguien que está aprendiendo la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Más bien hay que ayudarlo, hay que exhortarlo. Exhortación no es regañar, exhortación es animar a que la gente cambie todas las cosas que está haciendo. Y eso es lo que hace la palabra con todos nosotros, nos exhorta, no nos regaña, nos exhorta. Pero como les digo en principio, pero cuando no queremos cambiar, lo sentimos como regaño, lo sentimos como insulto, sí, pero oye, no, ahora sí que no seas sentidito, no seas jarrito de tlaquepaque, ¿verdad? Hay que entender que si el Señor nos está queriendo animar a que cambiemos nuestra manera de ser, es por nuestro propio bien. No es para que, ya te estoy aplastando porque tú no sirves para nada. No, precisamente por eso el Señor nos habla, porque servimos para mucho. Él tiene muchas expectativas en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Él tiene, ahora sí que, ¿cuál será el tamaño de sus expectativas? Hasta la última gota de su sangre es el tamaño. Si Él no tuviera esa esperanza de que todos nosotros podamos llegar a esa altura del varón perfecto, pues ni siquiera hubiera muerto en la cruz. ¿Para qué? Entonces nosotros tenemos que entender claramente lo que el Señor nos muestra en su carácter para poder verdaderamente llegar a esa victoria. Repito la frase, la tumba no es el final, es el escenario desde donde comenzará a manifestarse la victoria. Nuestros fracasos que tenemos, familia, ese no es el final. Esas son enseñanzas que el Señor nos va dando a cada uno de nosotros para que podamos llegar a triunfar verdaderamente, porque nos estamos sosteniendo en el único que nos puede sostener, que es Dios. Si nosotros nos estamos queriendo sostener en nuestra propia fuerza, ahí sí vamos a tener fracaso tras fracaso tras fracaso, y vamos a estar siempre bien frustrados. Pero en Jesucristo nunca va a poder llegar la frustración. 1 Corintios 15, 3 al 5 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? ¿No está ahí? A ver, Cácaro. 1 Corintios 15, 3, ¿ya? Ahora sí, ¿conforme a qué? No, en el 4, ya estoy en el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya todo estaba escrito. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, Pablo a los Corintios les está hablando de lo que nosotros estamos viendo ahorita en Marcos. Todo lo que sucedió en el Evangelio de Marcos, de Juan, de Mateo, de Lucas, todo eso Pablo les está hablando a los Corintios.
alrededor de 50, 60 años después de que había ocurrido esa situación ahí en la cruz. ¿Y por qué? Porque ya estaba escrito. No fue el plan B, ya estaba escrito. Según las Escrituras, todo esto iba a acontecer de esa manera. No se trata de que, ¡ay, la derrota! No, ahí apenas estaba empezándose a manifestar la victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo en aquella cruz del Calvario. Marcos 15:47, ya es nuestra última cita de Marcos. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, ahí otros de los evangelios hablan de que, acuérdense que lo que les he dicho, Marcos era muy parco, muy, así, muy ¿cómo? Osco, así, de que ya nada más decía las cosas, pero no entraba en detalles. Pero otros de los evangelios habla claramente de que, pues, había una tristeza tremenda, había una tristeza, en otros de los evangelios habla de que también estaba María, la madre de Jesús, estaba llorando, también en Juan precisamente habla de que ahí estaba Juan con ella, que incluso Jesús tuvo una expresión al decirle a Juan, Juan, aquí está tu madre, no, más bien al revés, primero madre, aquí está tu hijo, Juan, aquí está tu madre, ¿verdad? O sea, eso fue una expresión hebraica como para encomendarle a una mujer que se estaba quedando sin su hijo mayor, que Juan supliera en el ámbito humano esa situación. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque hay una religión, ¿verdad?, donde la mayoría venimos, que dicen que allí es donde están nombrando a ella como la madre de todos los seres humanos, ¿verdad? Pero pues no es así. Entonces, aquí continuando con esto que acabamos de leer, vamos a ver esta frase que dice, cuando los hombres ven una tumba, Dios ya está preparando la resurrección. O sea, aquí, a pesar de que varias personas que estaban viendo lo que sucedió con Jesús, ya sabían, porque Jesús se los había dicho, yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida para que todos ustedes sean salvos. Pero hasta les dijo, pero no se preocupen porque yo voy a resucitar. No se preocupen porque yo ya vencí al mundo. En este mundo ustedes van a tener muchas aflicciones, pero yo ya vencí al mundo, no se preocupen. Sin embargo, ¿cómo somos los seres humanos? De preocupones, ¿verdad? Es una de las cosas en las que más yo le pido perdón a Dios. Cuando me preocupo por cosas, sabiendo yo que todo lo que pase en mi vida, todo es para mi bien. Pero de todas maneras me preocupo. ¿A poco tú no? Todos somos así. Y aquí estaba viendo esa situación. Ellos estaban, ay, Jesús, Jesús. Pero como dice esta frase, cuando los hombres ven una tumba, Dios ya está preparando la resurrección. Que Dios está, que alguien anda bien enfermo, y la familia, ay, la enfermedad del hermano fulanito y esto. Sí, pero pues Dios ya está observando esa bienvenida tan tremenda que a lo mejor esa persona va a tener en el reino de los cielos en unos cuantos días. Por eso le he dicho a mi familia, cuando yo me muera, estaría bien que ahí pongan, el pastor Bernardo ya se graduó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que sucede con un hijo de Dios cuando nos morimos. Ya nos graduamos. La otra vez platicaba con Cuba y Ramón, precisamente en esos estudios que les damos, les decía, bueno, no es que yo lo haya dicho, lo estábamos viendo del libro de Una vida con propósito. No sé si lo han leído, pero está muy bueno. Y ahí en Una vida con propósito pone como ejemplo Rick Warren, que fue el escritor de ese libro, dice, es como un bebé cuando está en el vientre de su madre. ¿Cuánto tiempo normalmente está? 9 meses, ¿verdad? Y a los 9 meses ya tiene que salir del vientre de su madre, ¿para qué? Es más, como decimos, ya nació, ¿verdad? Pero a lo mejor el bebé, si piensa que el vientre de su madre es el mundo entero, él está pensando que está muriendo. No, ¿cómo? Ya estoy saliendo del vientre de mi mundo. Pero todos nosotros sabemos que no está muriendo, al contrario, ya está naciendo verdaderamente.
Así va a pasar con los verdaderos cristianos. Cuando tú y yo nos muramos, apenas estamos naciendo. Esa es la promesa precisamente de la palabra. Por eso es que no nos debemos de enamorar tanto de este mundo. Todos esos pleitos, precisamente de los que les hablaba yo ahorita, es porque estamos bien enamorados de este mundo. Es porque, ay, ya mi orgullo se sintió bien feo. ¿Por qué? Porque el orgullo es de este mundo. Ay, ya no me respetan. Ay, ya no esto. Ay, ya no lo otro. Ya no aquello. ¿Por qué? Porque ese orgullo viene del corazoncito humano, que es bien engañoso, que es bien perverso, que es bien traicionero. Continuamos. Acompáñenme a Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces nos pasan una serie de cosas y hay veces, o casi siempre, como ahorita yo les confesé, hay veces que decimos, Dios mío, pues, ¿qué pasó? Porque así somos. O sea, mientras nos vaya bien, ay, Dios. Pero hay veces que empezamos a ver, y sobre todo, ¿verdad?, cuando nos llueve sobre mojado. Además, el simple hecho de hacer esas expresiones, ay, Dios mío, otra vez. Ya con eso le estás reclamando a Dios. A lo mejor muy religiosamente dices, no, yo no, ¿cómo no? No, es que esto me va a volver a salir bien mal. No, estoy bien angustiado porque esto, no, estoy bien angustiado. Ah, ¿sabes por qué? Porque no estás creyendo en Dios. No estás creyendo en ninguna de todas las promesas que ya leíste en algún momento en la Biblia. No estás entendiendo que tu vida está en manos de Dios. No, sí, pero pues tengo cáncer. ¿Y? O sea, todos nos vamos a morir. Todos, de hecho, ahorita, todos nos estamos muriendo. Porque todos esos segundos que está contando nuestro reloj, está contando de menos a nuestra vida. Por eso hay veces que decimos, feliz cumpleaños. Si será cumpleaños, más bien es un año menos, ¿verdad?, que nos está quedando de vida. Porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. Pero ¿de qué manera es como vamos a morir? ¿Confiando en Dios o desconfiando de todo lo que sus promesas nos han dicho? Así es, precisamente por eso Pablo dijo esa frase. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué aferrarnos tantísimo a que esta vida sea hermosa para nosotros? ¿Por qué aferrarnos tantísimo a querer buscar la manera, aunque sea pisoteando a los demás, de que nosotros seamos mejores que los demás en este mundo? A Jesús no le importó ser el mejor que Pilato ni de Herodes. Él fue el más pisoteado de todas esas personas. Pero es el único hombre que verdaderamente merece el respeto de toda la humanidad entera, incluyendo hasta los ateos. Porque hasta un ateo, como sabe perfectamente que históricamente Jesús sí vivió, un ateo te dice, no, fue un gran profeta. Nada más hasta ahí lo dejan, ¿verdad? Pero lo respetan. Tú preocúpate por amar a Jesús con tu vida, y todo lo que crees que se derrumba es apenas el comienzo. Solo en eso nos debemos de preocupar, familia. En amar a Jesús, como nos dice la Biblia que amemos a Jesús. ¿Verdad? Porque hay gente, sí, mi Diosito lindo, querido, sí, pero no, hay que ver lo que la Biblia dice. Porque si tú sales ahorita a preguntarle, todo el mundo te dice que aman a Jesús. Pero ¿a cuál Jesús? Porque el Jesús de la Biblia pone algunos requisitos. Es más, no algunos, pone alguno, es uno. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú y yo verdaderamente amamos a Dios por sobre todas las cosas, hay un fruto en nuestras vidas.
O sea, no se trata de, es que ya dijo que lo ama. No. Hay frutos dignos de arrepentimiento y hay un fruto que es el más especial, que da una evidencia total de que realmente amas a Dios. Y ese fruto se llama el fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 expresiones, ¿verdad? ¿Quién se sabe esas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo? A ver, díganlo en voz alta. Amor, bueno, como sea, pero amor, mansedumbre, dominio propio. No, que es templanza. En realidad no dice dominio propio la Biblia. Es templanza. Fe. ¿Qué más? Paciencia, bondad, benignidad. Creo que ya dijeron todo. Fe ya dijeron, ¿verdad? También. ¿Qué otro gritaron por ahí? No, ese no es fruto. Bueno, pues creo que con los que acabamos de decir es más que suficiente para nosotros mismos darnos cuenta si estamos andando en el Espíritu o andamos en la carne, ¿verdad? Ahí está bien fácil. Tú preocúpate por amar a Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados por amar a Jesús, es que estamos andando en el Espíritu y no estamos satisfaciendo las obras de la carne, como dice Gálatas. Así de simple. Ahí está el requisito. ¿Cuál es el requisito para saber que soy cristiano? El fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:28. A todos nos encanta, ¿verdad?, esta cita, pero vamos a hacerla con una exégesis, no nada más así, escuchándola como nos gusta muchas veces, una cita muy triunfalista, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿el propósito de quién? De Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Tú eres hijo de Dios? Pues nada más preocúpate en amar a Dios. Preocúpate en amarlo. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco. Yo no puedo conocerlo si no leo su palabra. Yo no puedo tener esta promesa tan hermosa que dice Romanos 8:28 si realmente no estoy alineándome a lo que la Sagrada Escritura nos dice. La tumba no significa que Dios perdió, significa que Dios estaba a punto de demostrar que la muerte no tendría la última palabra. Porque así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. ¿Si lo crees o no lo crees? Y vamos a resucitar como Él lo dice, en gloria. Pero para poder llegar a esa gloria, primero tenemos que cargar nuestra cruz. No podemos llegar a la gloria de Dios sin antes llegar a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser coherederos de la gloria de Dios sin antes ser coherederos de sus padecimientos. Por eso es que el orgullo no cabe en la vida de un cristiano. La soberbia no cabe en la vida de un cristiano. El chisme. Y podría ahorita sacar una lista tremenda de cosas que no caben en la vida de un verdadero cristiano. Y digo verdadero cristiano porque sí existen falsos cristianos. Así como existen falsos profetas, existen falsos pastores, también existen falsos creyentes. Por eso existen esas iglesias llenas de falsos pastores,
porque está llena de falsos creyentes también. Pero cuando somos creyentes verdaderos, vamos a vivir bajo estas aplicaciones que en estos momentos les voy a dar. Y vamos a la aplicación número 1. Aplicación número 1. Esa es la aplicación número 1. Confía en el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Sí están conmigo, familia? Jesús realmente murió. No murió por accidente. No murió como víctima de las circunstancias. Murió por nuestros pecados. Por eso nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en la obra terminada de Cristo. Vamos a la aplicación número 2. ¿Cuál es? A ver, digan conmigo, no escondas tu fe. Esa es la aplicación número 2, pero vamos a ver qué quiere decir que no escondamos nuestra fe. José comenzó siendo un discípulo secreto, pero terminó identificándose públicamente con Cristo. Luego, que nuestra fe no sea solamente una convicción privada. Cristo merece ser confesado delante de los hombres. Amén. Aplicación número 3. Sé fiel aunque parezca que todo está perdido. José actuó cuando parecía que Jesús había perdido. Porque como les decía hace un rato, hay veces que la gente piensa, hagan de cuenta, en estos 13 años que llevamos con este ministerio, han habido altibajas. Las personas que más tiempo tienen con nosotros es Juve y Ramón, y ellos saben perfectamente todas las buenas y malas, ¿verdad?, que hemos vivido. Hemos tenido 10 congregantes, de repente hubo una época que tuvimos hasta 80 congregantes, de repente bajó otra vez a 40, de repente tenemos 15, de repente 20, sube, baja, sube, baja. Pero ¿qué creen? Que bien curioso, porque muchas veces la gente se va cuando ve que baja la cantidad de congregantes. Yo a todas las personas que se van, de alguna manera, contacto con ellos, tratándoles de dar una enseñanza, una reflexión, preguntándoles por qué fue lo que no vieron bien en la congregación, qué pasó, qué esto, qué lo otro, aquello. Casi siempre todos me dicen, no, pues es que me cae regorda Viri, y por eso ya no. No es cierto. Entonces, yo siempre busco la manera de saber qué está pasando. Pues, ¿qué creen? Que en una gran, bueno, es pleonasmo, voy a decir gran mayoría, pero en una mayoría de ocasiones me han dicho, no, pues es que pues la verdad no me gusta eso de que empiezo a ver menos gente. Y es que esa es la naturaleza biológica, por así decirlo. Vean los borreguitos. Si los borreguitos de repente ven que van 3 borregos para allá y 1 para allá, ¿a dónde creen que se van? ¿A dónde van los 3? Y el otro se va solito, pero los demás borreguitos van y van siguiendo. Esa es una naturaleza biológica. Y como se los dije desde un principio, ese es el grave problema, de que el ser humano no tiene una visión de reino eterno. Tiene una vista de humano, en donde muchos, sus mismos discípulos, ¿a dónde se fueron? ¿Salieron corriendo? Es más, ¿qué sucedió después de que pasó todo esto? Se fueron otra vez a pescar, como que con todo y que Jesús ya les había dicho claramente lo que iba a suceder,
Ellos pensaron, ay, se quedó el maestro en la cruz, ya se murió, con todo y que vieron la tumba vacía, se fueron de pesca. Hasta que Jesús se les vuelve a aparecer, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya les estoy adelantando lo de las prédicas siguientes. Continuamos. Las mujeres permanecieron observando. Ellos todavía no entendían lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué dice ahí? Pero fueron fieles. No abandones a Dios solamente porque no puedes ver todavía lo que Él está haciendo. Dios está haciendo tantas cosas en nuestras vidas, familia. Y de veras, yo lo veo. O sea, yo veo. Ayer ustedes vieron la felicitación que le hice a Marianita, fue con todo mi corazón. Porque yo vi ella cómo llegó a esta congregación y veo lo que ahorita ella es. Es una verdadera sierva de Dios. Yo veo cómo Dios tiene una preparación para todos y cada uno de nosotros. Hay un potencial tremendo en la vida de toda la gente que pertenece a esta congregación. Pero ¿saben qué? Que a veces nuestras narizotas no nos permiten ver más allá. Porque vemos, sentimos, pensamos humanamente. No pensamos de la manera que nuestro Señor Jesucristo piensa. Porque si nosotros pensáramos de la manera que Jesucristo piensa, no nos importaría sacrificar todas esas cosas que nos estorban. Digo nos, yo como pastor también. Hay tantas cosas que me estorban para poderle servir verdaderamente a Dios. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. Creemos que de esa manera vamos a poder tener éxito, pero no, la única manera de tener éxito es entregándole al 100% nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no lo entendemos. Cuarta y última aplicación. Recuerda que Dios trabaja aún cuando tú solamente ves una tumba. Hay momentos en nuestra vida en los que parece que todo terminó. Una puerta se cerró, una persona se alejó, un proyecto fracasó, una oración parece no tener respuesta. Pero en Marcos 15 nos recuerda, Dios sigue siendo Dios aun cuando nosotros solamente vemos una piedra cerrada. Esa tumba está vacía, familia. Ahí Él nos mostró que si nosotros con Él, viene contra nosotros. Eso es lo que el Señor nos quiso hablar el día de hoy, familia. Vamos a ponernos de pie. Aplaudan, si quieren aplaudirle al Señor, este es un buen aplauso. Señor bendito Dios, hoy nos has hablado a nuestros corazones. Gracias porque nos tomas en cuenta, Señor. Es tan hermoso saber que tú pones tu mirada en las necesidades que nosotros tenemos. Y esas necesidades nosotros las empezamos a suplir con los consejos que nos das a través de estas predicaciones, Señor. Esto nos ayuda a ser transformados, mi Dios. Nos da tanta alegría que nosotros, siendo tan bajos de estatura espiritual, nosotros, Señor, siendo pecadores, nosotros siendo insignificantes, valemos tu sangre, Jesús. Valemos hasta la última gota de tu sangre, mi Dios. Y te damos nosotros muchísimas gracias porque tú nos has abierto esos ojos espirituales para podernos percatar de quién somos delante del mundo y de quiénes somos delante de ti, mi Señor. Nosotros somos como la niña de tus ojos. Gracias por considerarnos de esa manera y gracias por darnos la oportunidad de que a pesar de nuestros fracasos, de que a pesar, Señor, de nuestros tropiezos, tú sigues dándonos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos triunfar en Cristo Jesús. Porque contigo, Señor, somos más que vencedores.
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso es que el día de hoy, Señor, venimos delante de ti a darte las gracias por el mensaje que nos has dado, pero también a pedirte que tu Espíritu Santo sea en nosotros y nosotros en Él, para que de esa manera toda esta palabra la podamos hacer viva a través de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y a través de todas nuestras acciones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.